Universidad Iberoamericana presenta Cuarto Simposio: Innovación para el bien común y el desarrollo sostenible. Cátedra: Construir para el bien común y el desarrollo sostenible. Ingeniero Nicolás Mariscal Torroella. Hola, pues bueno, retomamos este día de hoy nuevamente. Vamos a platicar hoy de este tema que es ESG y la taxonomía sostenible. Un tema que podría ser un poco complicado de entender, esto de ambiental, social y gobernanza, pero ahora se llaman los criterios ASG, que tienen que ver con la sostenibilidad. Y luego también viene que se acaban de dar a conocer la taxonomía sostenible para nuestro país, en México. ¿Qué tiene que ver esto con la sostenibilidad? ¿Cómo se vincula con el ESG o el ASG? Bueno, pues para esto y para realmente poderlo entender, me he atrevido a invitar y nos ha aceptado la maestra Marius Calvet en media hora darnos el ABC, explicarnos de qué se trata, cómo es. De una manera, le he pedido que de una manera muy sencilla nos diga qué toma la banca para evaluarlo a las empresas, o sea, cómo se vincula la banca, qué indicadores o qué aspectos toma incluso para evaluar las empresas. Bueno, todo esto nos va a platicar la maestra Marius Calvet, una gran amiga, que ya tenemos tantos años en este camino de la sostenibilidad. Entonces, déjame presentarte. Marius Calvet es directora de sostenibilidad en Santander, México. Tiene amplia experiencia en ayudar a las organizaciones en el desarrollo e implementación de una estrategia de sostenibilidad y cómo integrar factores ambientales, sociales y de gobernanza, el famoso ESG, en el modelo de negocio de la organización. Con más de 20 años de experiencia en sostenibilidad, tiene un profundo entendimiento de los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector financiero en el avance de la agenda global hacia una economía baja en carbón e inclusiva y resiliente. Su pasión por la sostenibilidad surge de su formación académica como abogada e internacionalista. Tiene una maestría en América Latina y un enfoque en derechos humanos y derechos internacionales. También ha participado en diversas iniciativas y alianzas globales como los principios de inversión responsable de la ONU, el famoso PRI, los principios de banca responsable de la ONU y el grupo de líderes en finanzas sostenibles de la WWF. Marius Calvet cree que la sostenibilidad no solo es un imperativo moral, sino también una ventaja estratégica y una fuente de inversión y creación de valor para un banco y sus partes interesadas. Así que, bienvenida, Marius. Te dejo para que nos puedas explicar qué es, de manera muy sencilla, qué es esto de los criterios ASG, qué tiene que ver con la sostenibilidad. Y otro tema también que puede ser un poco también complicado porque es muy nuevo, esta de la taxonomía sostenible y cuántos países tienen una taxonomía sostenible, ¿no? Entonces, adelante, es todo tuyo el escenario y muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Muchas gracias, Walter, a ti. Tengo una voz tremenda, esas son cosas que uno no puede prevenir y durante el día se me fue la voz. Entonces, espero, Walter, me confirmen que me pueden escuchar y Sí, sí. les agradezco, te agradezco mucho la amable presentación, la amable invitación y es un honor para mí estar hoy con ustedes para platicar de este tema que Walter y yo llegamos hace tantos años y ha evolucionado de distintas maneras, que es parte de lo que ahorita les voy a platicar. Les traigo unas láminas para contarles un poquito, dándole orden visual a esto de qué es lo que llamamos ESG. Ya estamos aquí. Les voy a poner, estamos en orden con la presentación, ¿verdad? Bueno, Sí. les cuento un poco. En el mundo de la sustentabilidad corporativa, mucha gente
concibe hasta la misma palabra sustentabilidad como lo verde. Hay quien dice, yo soy sustentable porque me voy en bicicleta a la escuela, soy sustentable porque separo la basura en mi casa. El primer mensaje que les quiero dar es que la sostenibilidad es un concepto que engloba muchísimos factores de tema ambiental, de tema social, pero también de tema económico y de rentabilidad, que implican que el desarrollo sostenible sea la meta a donde queremos transitar como humanidad, que incluye todos estos conceptos. Entonces, ¿por qué a las empresas, por qué esta agenda empieza a avanzar? Y ahorita les voy a ir contando cómo se termina llamando todo esto ESG. Empieza a avanzar porque estos temas dejan de ser un tema de lado y un tema de que la empresa tiene la voluntad de aportar porque son buenas gentes, porque el director general está comprometido, sino se empieza a abordar desde el tema del riesgo. Esta lámina que les pongo aquí es el reporte del World Economic Forum de los riesgos globales para la humanidad, que yo sé que las letras están chiquitas, la que menos ve esto soy yo, pero si las pueden ver, en los colores podemos ver que los riesgos más importantes para la humanidad al corto plazo, a 2 años, y a 10 años, predominan los riesgos de carácter social y ambiental. ¿Qué quiere decir? Que sean riesgos para la humanidad, quiere decir que el tema de sustentabilidad, la agenda social, la agenda climática, la agenda ambiental, la agenda de la naturaleza, ya no son temas de los que habla la gente que tiene más conciencia por el planeta, sino que son temas que amenazan a las personas, a nuestras familias, a nuestras organizaciones, a nuestras casas, a nuestros países, a nuestra ciudad, a la humanidad en general. Y los temas ambientales van desde los impactos del cambio climático en la humanidad hasta la pérdida de biodiversidad y de especies que con la forma en que nos vamos desarrollando y la producción hemos ido generando en los años, a temas sociales como el incremento del costo de vida, la polarización de la sociedad y más, por ejemplo, en sociedades como Estados Unidos y México, que estamos en año electoral y estamos inmensamente polarizados, es un riesgo para la sociedad. Temas de las migraciones involuntarias, las migraciones por guerra, las migraciones por inundaciones, por terremotos, las migraciones por violencia, por persecuciones o por factores de cambio climático como huracanes, etc. Entonces, estos son temas más allá de las personas que trabajan en sustentabilidad, son temas de la humanidad en general. Y entonces me voy en esta lámina a platicarles que estos temas además no son aislados, están interconectados. Esta lámina está disponible en la página del World Economic Forum en el capítulo de los riesgos globales para la humanidad, porque para simplificar en algún ejemplo, los impactos del cambio climático como un huracán, una sequía, una inundación, generan a su vez fenómenos sociales, es decir, los verdes, las bolitas verdes se conectan con la bolita roja que está a su izquierda, que aquí la pueden ver, aquí, que son las migraciones grandes de muchos millones de personas involuntarias que a su vez se conectan con la pérdida de la cohesión social, con enfermedades infecciosas, con un colapso del Estado, con conflictos interestatales, con todo tipo de confrontaciones. Entonces, es importante que sepan que los temas ambientales, sociales, climáticos, no están separados y viven solitos, sino están interconectados con absolutamente todos los factores que nos importan como humanidad, de lo económico a lo social, etc. Entonces, dicho eso, sabemos que hay ciertos impactos físicos del cambio climático para hablar de los temas ambientales, como, a ver, vean Acapulco, ¿no? El impacto y no estar preparado para un huracán de esa magnitud y de esa categoría en términos de construcción, de alarmas para avisar a las personas, de detección temprana de estos temas o
el tema de sequía para el agro, el tema de inundaciones para las ciudades, en fin, y los impactos de transición, que significa que conforme vamos acomodándonos la humanidad con estos impactos de estos nuevos desastres naturales, comienza a haber nueva regulación, nuevas formas de hacer las cosas para las cuales pueden tener un impacto en tu negocio y en tu vida y tener, digamos, multas o, por ejemplo, si tú eres una empresa que hace cierto tema de plásticos y los plásticos de un solo uso se empiezan a prohibir en ciertas ciudades, ¿dónde queda tu negocio? Son impactos de transición. Entonces, como pueden ver, esto está enteramente conectado. Entonces, ahora sí, ya vamos a acercarnos a por qué es ESG. El mundo se empieza a organizar desde hace ya muchos años de manera supranacional en las Naciones Unidas, que baje a los gobiernos locales, federales de los países y a las ciudades, a los municipios, etcétera, en qué vamos a hacer para enfrentar estos grandes temas de la humanidad. Y este es un ejemplo, el cambio climático. En París, en diciembre de 2015, se firmaron por 194 países los acuerdos de París. En la reunión de las partes del cambio climático, que se llaman la COP, en ese año fue la COP 21, y este es el momento en que se llega finalmente, después de 2 semanas de negociación, a un histórico acuerdo de 194 países comprometiéndose a transitar hacia la sostenibilidad y a la mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Qué pasa cuando se llegan a estos acuerdos? Se llega a esta agenda de París, que la pueden ver en esta hojita, se llega en ese mismo año 2015, en septiembre, a entender que la humanidad tiene que transitar a la sostenibilidad vista desde la parte social, ambiental, económica, de género, de todo, y se crea la Agenda 2030, que son 17 objetivos multitemáticos también conectados entre sí, que van del hambre a la pobreza, a la educación, a las energías renovables, a la biodiversidad, al género, y todas están conectadas entre sí, ¿no? Género está conectado con hambre, con pobreza, con educación, con salud, en fin. Entonces, cuando la humanidad, por ejemplo, y es un año muy importante, 2015, llega al acuerdo de acá tenemos que transitar, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que donde está la gran brecha para alcanzar estos objetivos es en la movilización de capital. Es en quién va a pagar todo esto, quién va a financiar que los países que ni siquiera se han desarrollado transiten a esto, quién va a financiar que la humanidad efectivamente cumpla estos acuerdos y estas metas a las que se llegaron. Algunas son a 2030, algunas a 2040, la Agenda 2030 es a 2030, la Agenda de París, algunas metas, las de México, son a 2030, algunas a 2050, etc. Entonces, cuando queda claro que lo que falta es el capital, le cae un peso muy grande al sector financiero de decir, en la forma en que yo entrego mis servicios, yo, Marius sin voz el día de hoy, trabajo en un banco, nos queda claro en no solamente tengo que seguir prestando y siendo el motor de desarrollo de la sociedad, sino que tengo además que movilizar el capital a las actividades que abonan a estos temas y tengo que alejarme de las que no abonan a estos temas. Como banco, como inversionista, como fondo de pensiones, como Afore, como aseguradora y como reguladores del sector financiero. ¿Qué empieza a pasar entonces? Que el financiamiento sostenible, que es a lo que yo me dedico, empieza a incrementar. Vean en 2019, que es de los primeros años que empieza a movilizarse globalmente lo que algún día han escuchado, bonos verdes, créditos verdes, este tipo de instrumentos que tenemos en el sector financiero justamente para movilizar el capital a lo que sí es sostenible. Vean cómo crecen en los siguientes años. En la última, nada más vemos la mitad del 2023, pero este sobrepasó al 2022 y en 2024, en los primeros 4 meses, vamos avanzando como en ninguno de los años pasados. Eso da lugar a que el sector financiero empiece a querer escuchar de las compañías sobre sustentabilidad. ¿Por qué? Porque ya no vamos eventualmente,
y gradualmente a poderle prestar a las empresas que no hagan nada, a las empresas que no estén preparadas para hacer esto. Les pongo esta noticia porque es una de muchas que han señalado que hay un interés muy grande ya justamente del sector financiero de, a ver, si yo tengo que movilizar capital a lo que sí es sostenible, yo ya no puedo como fondo de inversión, como Afore, fondo chiquito o fondo grande como BlackRock, banco grande o banco chiquito, prestarle a lo destructivo, prestarle a lo que no avance. Entonces, empieza a haber cada vez más concientización en la alta dirección de las empresas y en el sector financiero a que se tenga que avanzar junto con el crecimiento económico de una organización, se tenga también que visualizar los esfuerzos de temas ambientales, sociales y de gobernanza. Y entonces, antes de pasar a la taxonomía, ¿qué pasa? Que aquí vemos por primera vez entonces ya el concepto ESG. El sector financiero empieza a demandar allá afuera que quiere ver la información de estas empresas ordenada como tradicionalmente e históricamente hemos visto la información financiera. Un reporte financiero de una empresa tiene muchísimas décadas de no cambiar, así se ve, ¿no? Así se ve como lo reporta una empresa que hace pan dulce y otra que hace cementos y otra que es banco y otra que hace chamarras. Se ve la información financiera igual, pero la información de sostenibilidad estaba totalmente hecha bolas, desagregada. Una empresa decía, yo reforesto 2,000 árboles, otra decía, yo le puse un camión de bomberos a la comunidad, otra decía, no, es que yo a mi gente les doy más vacaciones que las otras empresas. Desagregado, no se podía comparar, no se podía medir, no se podía entender con el dato de que una empresa reforestó 10,000 árboles, si esa empresa en realidad iba a ser sostenible como para que yo banco le preste o yo fondo de inversión le preste. Entonces se exige ordenar bajo marcos de reporteo aprobados de manera universal y así han ido evolucionando, que se presente la información de los contenidos ambientales ordenados en una dimensión del reporte, sociales y de gobierno corporativo. En inglés es Environmental, Social, Governance. En español es ASG, Ambiental, Social, Gobernanza. Gobernanza quiere decir que qué tiene la empresa dentro de sus comités, normas, políticas y la institucionalización de la empresa para manejar estos temas. No sirve de mucho que traigan un gran campeón de la sostenibilidad en la organización y cuando se vaya ya nadie sabe qué hacer porque ya se fue. Tiene que estar normado en todas las políticas de la organización que estos temas ya son de negocio. Estos temas ya son para que llegue el que llegue, así el director general se vaya. Está ligado hasta la compensación de los ejecutivos, hasta los bonos de los ejecutivos, si estamos haciendo bien o no las cosas. Entonces el mundo ESG y el acrónimo ESG, que acuérdense que es en inglés, nace porque el sector financiero exige que se empiece a ordenar esto de esta manera, que se vea ordenado y estandarizado. Y ahora sí, una pieza esencial para el sector financiero y las empresas de poder ahora sí volcar todos los esfuerzos a transitar a la sostenibilidad es poder definir entre todos nosotros qué es verde, qué es social, qué es sostenible. ¿Quién dice que es sostenible algo que yo hice como si yo fuera una empresaria, dueña de una empresa de 500 empleados? Yo digo que soy muy sostenible porque hago tal y cual cosa. ¿Quién dice que es sostenible? ¿Yo? ¿Quién mide ese impacto? La taxonomía nace y la palabra taxonomía nos la robamos en este mundito de la sustentabilidad de la biología, ¿no? Es un catálogo o guía de actividades de la economía allá afuera que según el impacto que tienen positivo o mitigación del impacto negativo, ya sea en las personas o ya sea en los recursos naturales, en el planeta, se define si es sostenible o no. Es un catálogo que no se imaginen que es una lista que la vamos a encontrar aquí en un folder. No, es la taxonomía europea y después la mexicana que se lanzó en marzo de hace un año, está cumpliendo un año
de lanzada la taxonomía sostenible mexicana por la Secretaría de Hacienda, se lanzó en la Convención Bancaria. Es un documento, digamos, el de Europa es de 700 páginas, que a lo mejor ni yo, ni ustedes, ni nadie va a leer de arriba abajo, pero que sirve de catálogo porque está agrupado en sectores para decir, ok, esta empresa del agro está haciendo esto y esto, y cuál es el catálogo de actividades en el sector del agro que se consideran sostenibles. Ok, son estas 45 páginas tienen esas actividades y ya podemos entender qué es sostenible y qué no. Si no existiera una taxonomía, avanzaríamos en sostenibilidad cargados de greenwashing, porquería y media. Es decir, un empresario que hace desarrollos y edificios de oficinas puede decir, soy muy sostenible porque el piso de abajo tiene iluminación LED ¿no? Tendría que a lo mejor tener toda la iluminación LED, tenía que haberse diseñado con más luz natural para reducir el consumo de energía. En fin, la taxonomía sostenible te dice, ese edificio sí es sostenible por aquí en el catálogo de actividades se ve que tiene este tipo de soluciones o de actividades. Entonces, ¿para qué nace la taxonomía? Y aquí está en la lámina, para nosotros como sector financiero movilizar los recursos que justamente abonen a la sostenibilidad, atiendan los retos ambientales y sociales, identifiquemos las actividades, tener un estándar nacional para el mercado de qué es sostenible y qué no, y blindar de alguna manera al sistema financiero para que podamos tener cierto portafolio sostenible de más calidad. Y no decir, yo como banco, yo Marius, que trabajo en Santander, somos muy sostenibles, yo puedo respaldar eso y blindar eso, porque el catálogo de proyectos, actividades y empresas que estoy financiando están alineados a la taxonomía. Sin la taxonomía yo no tengo ese respaldo. Entonces vean qué importante es para la gente que trabajamos en esto y para realmente transitar. ¿Quién usa una taxonomía? ¿Quién? Bueno, pues las empresas, justo como les digo, si yo fuera empresaria para decir qué es sostenible y qué no, de las cosas que estoy haciendo en mi organización. ¿Quién más la usa? Yo. Los bancos, la banca de desarrollo, los intermediarios financieros. ¿Quién más? Los inversionistas, las AFORES, los fondos de pensión, las aseguradoras. Porque nos permite entonces entender si voy a movilizar algo hacia algo que creo que es sostenible y lo puedo yo internamente o públicamente etiquetar como sostenible, hay un respaldo atrás porque hay una taxonomía. La taxonomía sostenible de México es única y es muy interesante porque es la primera que incorporó objetivos sociales en su nacimiento. La taxonomía europea nacida en 2018 nació verde y un poco después incorporó los objetivos ya y las actividades sociales, digamos, de inclusión, de educación, de acceso a la salud o a servicios de salud, etcétera. Pero la mexicana nace verde. Voy a tomar un segundito. Y ahora, ¿qué busca la taxonomía? Pues por un lado, la mexicana, mitigar el cambio climático o mitigar el impacto negativo en los temas ambientales, adaptarnos también al tema climático. Tiene un foco que es muy interesante y es bastante único a nivel global en las taxonomías de igualdad de género y tiene un catálogo de 124 actividades que se dividen en los siguientes 6 sectores: el agropecuario y forestal, energía y agua, manufactura, transporte, construcción y manejo de residuos. Entonces, es un documento muy técnico, no es fácil consultar la taxonomía y entender exactamente de qué actividad estamos hablando, pero sí es posible que si cada una de estas empresas e instituciones tenemos el equipo técnico que pueda ayudarnos a hacer ese match entre mi actividad o mi financiamiento o inversión y la taxonomía, podemos entonces decir a dónde vamos. Entonces, cuando yo hablo de taxonomía sostenible, luego pierdo a la gente de, no, ya está muy complicado y ya se me puso muy técnica, Marius, y ya no entendí. Ahora ustedes saben que hablar de taxonomía es la base
de todo el tránsito hacia el desarrollo sostenible para hacerlo bien, para alinearnos a lo que tenemos que estar haciendo para transitar al desarrollo sostenible. Entonces, por eso es tan importante el tema de la taxonomía. Entonces, ahorita ya repasamos cómo es que se convirtió en el acrónimo ESG para ordenar todos estos factores que se reportan en lo ambiental, social y gobernanza. ¿Y para qué necesitamos esta taxonomía? Entonces, no son cosas, la taxonomía y el acrónimo ESG, pues son elementos justamente de la humanidad tratando de enfrentar todos estos riesgos que les presenté en la primera lámina y transitar hacia el desarrollo sostenible para nosotros ahorita, que ya enfrentamos estos retos, y para las generaciones futuras. Y esto, un mensaje importante que les quiero dar es, no lo tiene que hacer alguien más. No va a venir alguien más a salvar el mundo y los que trabajan en sustentabilidad. Esto es de las decisiones que cada uno de nosotros tomamos, de que te despiertas a que te acuestas, qué compras, cómo te transportas, qué decides hacer, hasta cómo tratas a la gente y cómo te comportas. Son temas que tienen que caer en la cancha del individuo y de ahí extenderse a las empresas, a las organizaciones, a los gobiernos y a la humanidad en general. El tema de las taxonomías ha ido avanzando. La primera taxonomía en América Latina no fue la de México, fue la de Colombia. Después vino México y hace un par de semanas, si no me estoy equivocando, 2 semanas, pero por ahí salió la taxonomía de Panamá. Entonces ya está avanzando, los demás esfuerzos todavía están en grupos de trabajo y fíjense cómo Europa tiene una taxonomía común a la Unión Europea muy interesante, el Reino Unido tiene la suya, ya que no pertenece más, pero tenemos, si yo bajo esto aquí, tenemos representantes de todos los países, de todas las regiones, trabajando en el tema de taxonomía. Estados Unidos no ha sacado todavía su taxonomía como tal, ha hecho esfuerzos de sacar su regulación en este tema, pero más este año es un país que el tema de sostenibilidad se ha polarizado. Ya se volvió una agenda de un partido político versus el otro, cosa que es muy grave y muy complicado. Entonces, cuando salió el regulador en Estados Unidos con su propuesta de regulación para que esto se vuelva regulatorio, sujeto a multas y que la gente las empresas tengan que transitar y reportar estos temas, inmediatamente se fueron a las cortes a demandar a la autoridad, una bola de empresas y de estados y de fondos de pensiones y de etcétera, de decir esto no es justo y están peleándose en las cortes. Entonces, para que vean cómo el tema de la polarización de la sociedad puede tener consecuencias muy diferentes y de muchos tipos. Yo sé que teníamos todavía 2 minutitos, no era 6:30, pero quería cerrarlo como con tiempo para darles el mensaje que estos acrónimos y estos temas de taxonomía son solamente para podernos ordenar y todos trabajar en este sentido, pero que la realidad está en las acciones que tomamos cada uno de nosotros, cada empresa, aunque tengas 5 empleados, aunque tengas una tiendita en la esquina. Si te toca barrer la banqueta, te toca barrer la banqueta. Tenemos todos, el otro día leía yo una frase que decía, si queremos realmente hacer algo por el bien de todos, a veces tenemos que recoger la basura ajena. Pues sí, también, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje, espero haya sido claro y me da mucho gusto haber tenido la oportunidad de platicar con ustedes. No, muy bien, muy claro, muy sencillo, Marius. Tengo algunas preguntas. Uno, por ejemplo, ¿los bancos están obligados ya a aplicar estos criterios ESG o se han ido adhiriendo de manera voluntaria firmando este PRI? ¿Y qué tanto de la cartera que tienen utilizan estos criterios para otorgar estos financiamientos? Tú que estás muy metida en desde ese lado de la... Es una muy buena pregunta. Y hablando de México, les cuento, yo presido los temas de sustentabilidad en la Asociación de Bancos y tenemos 50 bancos. Hay bancos como donde yo trabajo que tenemos nuestra casa matriz en Europa
En Europa es regulatorio, sujeto a multas, el reportar esos temas y mostrar avances en el desempeño, mostrar ambición, no solamente datos, sino mostrar metas y planes de trabajo hacia las metas con metas parciales creíbles, rendición de cuentas a todo lo que da. Los bancos en México, que tenemos casas matrices en Londres, en España, en Nueva York, en ciertos lugares, lo hacemos a pesar de que en México aún no es regulatorio, porque nuestro corporativo en su casa matriz en Europa lo tiene que reportar y yo soy parte de su operación, aunque yo esté en otro país. Santander opera en muchísimos países y cada uno de estos países, haya o no regulación, allá reportan. En México hay un número limitado de bancos extranjeros que lo hacemos porque lo tenemos que hacer por nuestra casa matriz, pero también hay un grupo importante de bancos mexicanos que, como bien dices, Walter, voluntariamente, sin la presión aún del regulador, han entendido que este es un tema que tiene que ser. Entonces, a la pregunta ya concreta, los bancos sí estamos ya empezando a tener estas conversaciones con los clientes de exigir que comiencen a reportar sus temas, sus datos, y recuerden, es un tema gradual y de transición. Muchas veces al tema de las finanzas sustentables les llamamos finanzas para la transición. En inglés se le llama transition finance. ¿Por qué? Porque no es de hoy a mañana. Yo no voy a dejar de prestarle a ciertas cosas mañana porque se cae la economía. Tenemos más bien que transformar en un periodo de tiempo con bastante urgencia y prisa, pero sí lo estamos ya haciendo a tu pregunta. Otro aspecto que creo que es muy relevante son los riesgos. Eh, Aquí me gustaría saber, uno, los riesgos, cómo los evalúan desde la banca, pero también cómo le sirve a una empresa hacer esta evaluación de riesgos al aplicar internamente una metodología de sostenibilidad ASG que podría a lo mejor evitarle quebrantos financieros o aspectos al tomar en cuenta, por ejemplo, el cambio climático y estos aspectos también sociales y demás, pero en función de riesgos presentes y futuros, ¿no? ¿Cómo juega ese papel ahora en esto de los criterios ESG? Es una gran palabra y empecé la plática hablando de riesgos y después ya no los mencioné tanto, pero en el mundo el ESG en general y de las finanzas sustentables, el tema de riesgos es esencial y es el motor de todo, porque para nosotros los bancos o los inversionistas representa un riesgo tener empresas en el portafolio que no están haciendo nada en su transición. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que si no están preparados para los embates del cambio climático, o por ejemplo, y simple y sencillamente, no tienen una sola mujer en un puesto de dirección y son 48 directores y no hay ni una sola mujer, ni en el consejo de administración, ¿cuántas mujeres creen que van a querer trabajar ahí? O es un tema de atracción de talento y retención de talento. Es difícil a veces entender que cuestiones sociales como la diversidad representen un riesgo para la empresa, pero sí lo representan. Una empresa que maltrata a su gente, que no respeta los derechos humanos, que no es inclusiva, es una empresa que tiene un riesgo muy grande, no solo reputacional, sino como tú bien dices, que se puede monetizar y terminar en una cifra de decir cuánto puedo perder. En la manera en que las empresas no solamente entienden que estos son temas de riesgo para su organización, sino que lo aprenden a monetizar, es cuando viene el avance. Yo les cuento un ejemplo muy sencillo. En un banco hicimos un piloto con un cliente del sector hotelero en un lugar de alta biodiversidad, con mar, con playa, con todo. Le hicimos un piloto con ayuda técnica para que monetizara si no se prepara por si viene un huracán, por si pasa muchísimas cosas, el huracán acabaría con la playa, con los manglares que protegen justamente a la construcción que está atrás de la playa, acabaría con todos los vidrios de su edificio. ¿Qué pasaría? No llegaría al turismo, no podrían operar, no podrían funcionar. Y el gran atractivo de ese hotel, que es la naturaleza, es la playa. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el hotel para estar preparado? Tiene que tener ciertos mecanismos de
alerta, construcción sostenible, materiales de construcción sostenible, etcétera, para justamente reducir el riesgo. Cuando lo hicimos, salieron cuántos millones les costaría el no estar preparados si llegara en 5 años un huracán categoría 5 versus que hoy invirtieran en materiales sostenibles, resiliencia, construcción sostenible, sistemas de alerta, todo lo que tendrían que hacer para prepararse, era mucho mayor lo que tendrían que pagar en 5 años a la inversión del día de hoy. Entonces, cuando el riesgo se monetiza y se entiende que me cuesta menos hacerlo desde hoy a cuando me pegue ya veré qué hago, que esa es una mentalidad que no deberíamos tener, ¿no? Como humanidad en general. Entonces, tu pregunta es muy buena porque el día que se monetiza el riesgo es cuando se movilizan las acciones. Marius, y también nosotros que estamos en este medio, sabemos que el documento de mejores prácticas de gobierno corporativo, porque aquí hablamos de gobernanza y muchos dicen, oye, ¿por qué le quitaron esa parte de económico y ahora lo centraron en gobernanza? Y creo que nos has explicado esta parte de cómo se institucionaliza la organización, porque como banco o como banca financiera, pues quieren asegurarse que tú estás más institucional para que ese financiamiento, pues obviamente retorne, ¿no? Entonces creo que eso va garantizando. Pero este documento de mejores prácticas de gobierno corporativo creo que trae cambios interesantes. Tú estás enterada de que ahora se incluye estos aspectos de ESG y cómo lo está pidiendo las empresas que cotizan en la bolsa, etcétera. Claro, algo bien importante es que eh, los requerimientos de gobierno corporativo para las empresas, hablando en general, que tengan un consejo de administración, que tengan sus códigos de ética y de conducta y que estén normados, que, etcétera, existen desde hace mucho tiempo, por ejemplo, para las empresas públicas. Esto no es nuevo, no es moda. El gobierno corporativo existe hace mucho. La inclusión de el gobierno corporativo dentro del el ESG es justamente para que los temas tengan una buena gestión de los temas y una permanencia y una seriedad a nivel negocio hasta la más alta dirección. Ahí existen muchos indicadores, por ejemplo, cómo se toman las decisiones en la empresa. Hay un dueño que es el abuelo que medio deja que vengan algunos de sus familiares, pero él decide todo y él sabe todo y él tiene todos los documentos y no delega. ¿Qué pasa cuando se muere el abuelo? El tema de la sucesión de una empresa es uno de los indicadores. El tema de la toma de decisiones, el tema de los balances en el consejo, por ejemplo, que haya consejeros independientes. Tú no puedes tener un consejo donde no hay alguien de fuera que te venga a decir, oye, yo voy al mercado así, aquí todos dicen que vamos muy bien. Tú tienes también además que tener, por ejemplo, otro indicador es que estén separadas las funciones del director general y del presidente. Hay empresas que no lo tienen y es una misma persona, pero la mejor práctica es tenerlo separado. Otro indicador y uno de los que más importa en los mercados es si el desempeño en sostenibilidad, si el desempeño de lo que se está haciendo en lo ambiental y social en la empresa, si se hace bien o mal, a quien penalizan o premian es al director o gerente de sustentabilidad o al director general. El día que penalizas al director general en su bono, si no se alcanzó la meta, si no se hizo lo que se habían comprometido, ese día se transforma la empresa. Entonces, uno de los más importantes indicadores en gobierno corporativo relacionado con sustentabilidad es que esté metido el tema de sostenibilidad, el desempeño de sostenibilidad en la compensación variable de la alta dirección, digamos, hasta el director general. Entonces, esa es la gobernanza, por eso es tan importante, porque nada pasaría si no lo gestionamos de esa manera. Wow, qué interesante y qué serio se vuelve ahora estos ejemplos que nos acabas de dar. Pero bueno, estén pendientes porque en un mes ya sale esta actualización de este documento de mejores prácticas de gobierno corporativo y uno de los aspectos que integra este documento es justo los criterios ESG
dentro de este documento. La última pregunta para ya irnos. Todo esto parece de repente muy complejo, como que lo ven, híjole, para consejos de administración, gobernanza, como que lo vemos para empresas muy grandes, organizaciones muy grandes. ¿Cómo lo aterrizamos en dos aspectos? Uno, en pymes, y dos, en los estudiantes que nos están viendo, cómo lo pueden también empezar a analizar esto hacia el futuro. Mira, en la conversación con las pymes, yo siempre he dicho que esto lo tienen que ver primero como un tema de su negocio, un tema para que su pequeña empresa permanezca en el largo plazo y ojalá y eventualmente se convierta en mediana y gran empresa, ¿no? Es un tema de su negocio. A mí lo primero que me dicen las pymes cuando tengo en alguna plática, en alguna cámara, algo es, eso cuesta mucho y yo ahorita estoy enfocado en que sobreviva mi empresa. Eso cuesta mucho, yo no me voy a poder hacer cosas de sustentabilidad. Qué afirmación tan equivocada cuando hacer cosas de sustentabilidad es manejar bien tu plantilla laboral, hacer mejor tus operaciones, invertir en algo que te reduzca tu recibo de luz si es algo de lo que más gastas, hacer temas que tu negocio vaya generando eficiencias hasta ahorros, hacer alianzas, garantizar que no se te va a ir la gente. Es cara la rotación en la empresa. Es caro que se te vaya gente, que salgas a tener que traer y capacitar gente. Es un riesgo para tu empresa no hacer esto. Entonces, cuando me dicen, ahorita no, porque yo soy chiquita y tengo que subsistir, pues están equivocando. Si quieres subsistir, hay que trabajar en esto. Segundo, también hay que pensar que toda inversión en esto que se pudiera hacer mitiga ciertos gastos al futuro que les van a llegar si es que no atienden estos temas. Justo como lo puse con el ejemplo del hotel, que si no se preparaba para el huracán le iba a ir mucho peor y que mejor gastaba ahorita en prepararse. Entonces, sé que suena fácil, sé que el gran tema es capacitar a las pymes, entender qué parte de su matriz energética, de sus temas en su producción, de su tema con su gente, son las que tendrían que cambiar. No todo el mundo tiene que hacer todo, pero sí hay temas materiales que les llamamos que se pueden enfocar como para empezar a ir avanzando. Entonces, las pymes tendrían que entrar en esto, no hay que esperar a que sea regulatorio, es para proteger a tu empresa que exista y sobrevive en el largo plazo. Muchísimas gracias, Marius. Ha sido una excelente ponencia. Te agradecemos el esfuerzo que has hecho con tu garganta. La No, verdad es que perdón, valió la o sea, pena. no quiero pensar cómo se oye. Te agradezco muchísimo todo el esfuerzo. Ha sido una excelente presentación. A mí me gustó muchísimo, rebasó muchísimo las expectativas que tenía, así que espero lo valoremos todos los que estamos aquí escuchándote y muchísimas gracias porque esto ya queda grabado, además de que lo van a utilizar para clases, para mucho hay que difundirlo porque muchos tenemos dudas sobre estos criterios, son buenos, son malos, y ahorita nos acabas de explicar lo importante que son y que son para pymes, para medianas, para grandes, y que nos puede ayudar para justo la sostenibilidad, pero de nuestra propia empresa y además la sostenibilidad del planeta, ¿no? Cómo contribuimos, cómo convivimos, pero incluso la sostenibilidad de nuestro propio negocio. Así que muchísimas gracias, te mando un abrazo, te mandamos un diploma a nombre de la cátedra y los invitamos a que se queden al siguiente panel que continúa este tema con diferentes ponentes en aspectos ya incluso contables, así que no se la pierdan. Muchísimas gracias, Marius. Un Te mando gusto un abrazo. verte, Walter. Un gusto estar aquí. Gracias. Bye. Gracias. Universidad Iberoamericana presentó Cuarto Simposio: Innovación para el bien común y el desarrollo sostenible. Cátedra: Construir para el bien común y el desarrollo sostenible. Ingeniero Nicolás Mariscal Torroella.